Listo, ya está grabando. Y la estadística inferencial se basa en la toma de muestras para inferir, como su nombre lo dice, el comportamiento de una población. Siempre en estadística inferencial lo que buscamos es, como digámoslo de alguna forma, pronosticar lo que puede pasar a futuro. Eso es la diferencia grande entre lo que es descriptiva y lo que es inferencial. Entonces hablábamos dentro de la estadística que teníamos dos tipos de poblaciones. Una era la población finita y la otra era la población infinita. La población finita decíamos que la asociábamos a variables aleatorias discretas. Variables aleatorias discretas. Y recordábamos que las variables aleatorias discretas son aquellas variables pues, que se representan o su información son números enteros. Y decíamos que era finita porque se supone que es una población que se puede contar y que tiene de alguna forma, digámoslo así, tiene un fin. Y una población infinita, pues se asemeja justamente a variables aleatorias continuas. Acuérdense que las variables aleatorias continuas son aquellas variables que pueden tomar valores decimales y que como los valores decimales pues a veces pueden ser tan grandes, pues se asocia que esas poblaciones son infinitas. Y también las poblaciones infinitas se asocian a procesos de producción de elementos en serie. Aquellas fábricas o aquellos pues, tipos de compañías que tienen producción en serie que jamás termina. Entonces todos los días están en producción, todos los días van saliendo productos y productos y productos. Eso es lo que se asemeja o eso es lo que se define como una población infinita. Otras dos definiciones. Normalmente en los estudios, cuando hacemos estudios y levantamientos de información, se habla o se dice que estadísticas son los datos de las muestras y si lo que estamos es evaluando la población total, a esos valores que sacamos no se le denominan estadísticas, sino se le llaman parámetros. Simplemente son definiciones, por si ahí en algún ejercicio llegan a encontrar pues algo que les esté preguntando por parámetros o por estadísticas. Se le denomina también marco a la lista de todos los elementos cuando vamos a seleccionar una muestra. Ya vamos a ver esto con un ejemplito. Y censo, pues como ustedes saben, un censo es cuando se toma toda una población para realizar un estudio. Eso es censo. Entonces, como ustedes saben, el censo de la población aquí en Colombia, pues se supone que nos entrevistan a todos y cada uno de las personas que vivimos aquí en el país y de ahí sale el censo de la población. Vamos a ver entonces 4 tipos de muestreo el día de hoy. ¿De qué depende el tipo de muestreo? El tipo de muestreo depende de las características de la población que vayamos a estudiar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las características de la población o dependiendo de los sujetos de estudio, digamos, es que se puede escoger un tipo de muestreo u otro tipo. El primer tipo de estos muestreos se denomina muestreo aleatorio simple. ¿Y qué es el muestreo aleatorio simple? El muestreo aleatorio simple lo vamos a hacer aquí con un ejercicio. Me voy a descargar aquí, regálenme un segundito. Me voy a descargar aquí un archivo de la página del coronavirus, que a mí me gusta el coronavirus. Y vamos a hacer un ejemplo sobre eso hoy. Instituto Nacional de Salud, coronavirus. A ver, a ver. A ver. Esto está como lento. A esta hora el internet no se les pone a ustedes como más lento. Horrible. Allá cuando se hace la clase. Todo el mundo conectado, descargando cosas, viendo televisión y películas y uno trabajando, ¿ah? Y también muchas clases hasta ahora. Sí, claro, obviamente. Obviamente.
Ah, le arreglaría el internet a Diego. No está conectado. No está haciendo el sudado. Dígale que pa' que lo arreglen tiene que pagar primero. No, ya Exceso de pago, exceso de pago, exceso. Listo, vamos a Así ahí exportar. está. Vamos a exportar a esta, Diego. Sigue ustedes hablando mal de Diego. Cosita. ahí tengo todo Manifiéstate. grabado, menos mal. Ay, ahí está todo. ¿Verdad? No he subido la clase, va a editarle ese pedacito. Entonces yo lo pago por pedacitos también porque a mí acá rato me cae. Bueno, entonces estoy descargando aquí, voy a descargar un archivo, ya lo descargué, donde está toda la información de la data de las personas reportadas por el Instituto Nacional hasta este momento, con esto del coronavirus. Jaime Burgos, ¿cómo así? Ahí estoy. Sin nombre, aquí no hay nombres. Cédula. No, Transita. aquí está es las generalidades, el municipio, el departamento, si es finado, si está bien, si está en la casa y la edad. Pero que ellos como determinan que está recuperado. Porque le reportan supuestamente cuando una persona ya pasa de la cuarentena y le hacen una prueba nuevamente en la casa y la prueba arroja negativa. De hecho, le hacen 2 pruebas. Y hay personas recuperadas en la casa y hay personas recuperadas en los hospitales. Entonces aquí dime. ¿Y que esas personas que envían para la casa es para qué? ¿Para que se mueran de una vez y a ver si sobreviven o qué? No, las Porque personas porque hay gente que con el aislamiento le sirve. Exactamente, hay personas que no desarrollan los síntomas graves de la enfermedad y el cuerpo solito se encarga de matar el virus. Por eso es que tienen que pasar más de 14 días en la casa y a los 14 días se supone que ya la persona, si no desarrolló pues, los síntomas más graves, se supone que ya el cuerpo solito hizo su trabajito. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio y vamos a suponer que el estudio que vamos a realizar hoy es que vamos a sacar el promedio de la edad de las personas que están contagiadas. Vamos a ver cuál es el promedio de la edad de las personas contagiadas en Colombia. A ver si es cierto que el promedio son solo viejitos. Obviamente en este caso tenemos toda la población y si quisiéramos realizar estudio, pues lo deberíamos realizar con toda la población porque tenemos los datos, pero supongamos, solo supongamos que para este ejemplo es algo así como una especie de censo, ¿no? Y resulta que pues yo no puedo ir a 3.220 casas, ¿cuántos es que tenemos acá? 3.233, yo no puedo ir, o sería pues algo supremamente costoso, que es lo que pasa también cuando hacen, por ejemplo, las encuestas de votación, pues escogen es una muestra, obviamente no se ponen a preguntarle a toda la población votante, pues su preferencia de voto. Entonces supongamos que aquí a nosotros nos mandaron o nos dijeron que teníamos que tomar una muestra de estas personas, teníamos que visitarlas y hacer algún tipo de estudio y al final teníamos que entregar el promedio de la edad de esas personas. Entonces en el muestreo aleatorio simple, lo que se hace es que como su nombre lo dice, se escogen aleatoriamente las personas, como si yo las echara en una urna, el nombre de todas las personas y yo metiera la mano y de ahí sacara pues los elementos para estudiar. ¿Cómo podemos hacer aquí en Excel un muestreo aleatorio? Entonces yo voy a suponer, no, yo voy a hacer o voy a escoger una muestra de 50 personas para calcularles el promedio, o sea, para poder definir cuál es el promedio de edad de las personas contagiadas en Colombia. Entonces voy a hacer aquí en Excel, a utilizar una función. Entonces voy a decir aquí que la muestra o los números aleatorios. Voy a utilizar aquí una función en Excel que me permite generar números aleatorios. Esa función es esta función que se llama aleatorio entre. Entonces, por favor, si quieren, si quieren no, esperen un segundito, yo guardo este archivo y se los comparto en el Classroom para que lo abran y vamos trabajando todo sobre él. Regálenme un segundo. ¿Todos tienen computador? Sí, profe. No.
Sí, pero Classroom, Classroom, Classroom. Aquí está Classroom. En la clase del 16 de abril. Dame un segundito que les estoy subiendo aquí el archivo al Classroom. Lo que pasa es que está tremendamente lento esto. A ver, subir archivo. Seleccionar dispositivo. Hoja de cálculo, listo. Archivo clase. Listo, entonces por favor ahí al material, en el Classroom, por favor, en el material de la clase de hoy, quedó un archivo que dice archivo clase, por favor, descárguenlo y vamos a trabajar sobre él. Los espero. Profe, ¿dónde está? En el Classroom. Sí, en el Classroom donde dice el material de la clase de hoy, donde dice 16 de abril. Ahí quedó Ah, sí, ya. ahí dice archivo clase, por favor descárguenlo de ahí. Lo abren en Excel y vamos a trabajar sobre él. Profe, ya. Listo, daremos a los demás, por favor. ¿En qué parte, profe? Donde dice 16 de abril, ahí hay uno que dice archivo clase. Ahí está el archivo de Excel, por favor descargarlo. Listo. Listo, profe. Listo. Bueno. Entonces aquí en la hoja vamos Un trabajando. momentico, profe, que a mí no me ha abierto. Ah, ok. Profe, a mí tampoco, eso me descarga en otro formato. Profe, el mío también está cargando, es que está como un poco lento el internet y no me quiere Sí, abrir. yo las voy esperando. En otro formato, ¿cómo hacer otro formato? ¿A ustedes no les deja abrir ese archivo ahí directamente sobre el explorador? no, a mí no. Me toca abrirlo No, hay a que... otra Hay página. que abrirlo aparte. Y después dale a descargar. Sí, lo mejor sería descargarlo y abrirlo fuera.
¿Listo o todavía no? Profe, ya. Ya, listo. Bueno, Profe, espérame un segundo, por favor, que a mí sí se me quedó cargando. ok. No me ha querido descargar. No te he querido descargar. Bueno, voy a seguir con la explicación. Si quieres me vas poniendo cuidadito y ahorita cuando descargue, igual, ahorita como vamos a tener unos 10 minuticos de descansito, ahí podemos tratar. Listo, profe. La función que vamos a utilizar es una función muy sencilla, que es esta función que se dice aleatorio entre. Esta función me pide dos parámetros nomás. Me pide un número inferior y un número superior. Es decir, entre qué rango de números yo quiero que me genere números aleatorios. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que me genere números aleatorios entre 1 y 100, pues él me va a generar arbitrariamente valores entre 1 y 100, ¿cierto? Vea, todos los valores que ahí me generaron son valores entre 1 y 100. Como en este caso yo voy a hacer un muestreo aleatorio de 3.233 personas, obviamente entonces el rango que le debo dar para el muestreo aleatorio es entre 1 y 3.233 personas. Ya cuando tenemos esto, simplemente arrastramos el valor y vamos a arrastrarlo hasta tener 50 datos. Entonces yo lo voy a arrastrar aquí hasta la columna, perdón, hasta la fila 51 para tener 50 daticos. Entonces ahí está. Ahí me quedó ya mi tabla de números aleatorios. Profe, es aleatorio es entre 1 Y 2.333 para este caso, porque tengo 3.233 sujetos de estudio, ¿cierto? Y yo debo dar... Profe, Dime. ¿le tienen que aparecer los mismos números suyos? No, mujer, porque es aleatorio, Ah, ok. ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo hago una operación, por ejemplo, coloco un número en otra celda, los números me van cambiando, porque es aleatorio. Estaba diciéndole a Diego que en este caso son 3.233. Siempre que hacemos un muestreo aleatorio, y ahorita cuando veamos la definición, una de las características justamente de ese muestreo aleatorio es que dice que cada elemento de la población tiene que tener la misma oportunidad de ser muestreado. Entonces aquí dice, vea, si yo leo la definición de muestreo aleatorio simple, se dice que se seleccionan las muestras mediante métodos que permitan que cada posible muestra tenga una igual probabilidad de ser seleccionada y que cada elemento de la población, esto es lo importante, tenga una oportunidad igual de ser incluido en la muestra. Entonces, por eso cuando yo hago la selección o la inclusión de los números aleatorios, yo debo incluir a todos. Entonces, por eso en este caso es 3.233, porque si yo genero de 1 a 100 o de 1 a 200, pues obviamente estoy dejando todas esas otras personas o todos esos elementos por fuera. Como los números me cambian cada vez que yo hago alguna operación dentro de la hoja, entonces yo voy a hacer algo aquí que es que cojo todo ese rango de datos, le doy control C, me voy aquí a parar en la otra columna y le voy a dar pegado especial. Y le voy a decir que me pegue solo los valores. Para que ya no me cambien los datos. Entonces ya ahora sí hago cualquier operación en cualquier otro lado y esa columna me va a quedar sin cambio. Entonces ya una vez que tenga esa columna, lo que voy a hacer es borrarla. Voy a borrar la primera columna. Y ya me quedó la tabla con los números aleatorios que necesito. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Entonces, esta tabla lo que nos dice, en mi caso, por ejemplo, es que debo tomar al elemento 123, al 3136, al 210. Cada uno de ellos tendría que tomarlos para el estudio y obviamente hacer el promedio de las edades. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice, tengo que tomar al 123. Entonces, yo tendría que ir aquí al número 123, a este señor y a este señor, tendría que recuperarle la edad.
es decir, este 38 que tengo acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso automáticamente aquí en Excel? ¿Alguien sabe? Me imagino que sí. No, buscar V, profe. Buscar B, sí. Eso, entonces utilicemos esa función, por favor, buscar B para traer la edad de las personas. Y hacemos el promedio de esas 50 personas. ¿Alguien no sabe utilizar la función? Profe, yo no, ¿cómo? Pero yo tampoco sé. Yo tampoco. Listo. Entonces hay una función en Excel que se llama buscar B. Me voy a parar aquí, entonces voy a decir aquí la edad de las personas. Y me voy aquí a donde dice fórmulas, en la parte de arriba le digo insertar función. Y voy a buscar aquí donde dice todo, voy a buscar por la B una función que se llama buscar B. Aquí está. Entonces vamos a insertar función, nuevamente lo repito, me voy a insertar función, me sale este cuadrito de diálogo, selecciono aquí donde me dice todo, y aquí en la parte de abajo voy a buscar una que se dice buscar B. Valga la redundancia, buscar B. Voy a seleccionar una que se llama buscar B. Una vez tengo eso, le damos a aceptar. Y él me va a pedir una serie de parámetros. Ay, profe. Listo, yo espero. ¿Quién va a quedar? Ya, profe. Profe, yo inserta, ya me fui a fórmulas. Sí. ¿Y en cuál le doy? Aquí, en todo, encuentro una que se llama buscar B. Sí. Esta de acá. Le doy a aceptar. Y él me muestra este cuadrito de diálogo. Tenemos que meterle todos esos datos aquí. Entonces, valor buscado, me voy a la celda donde tengo el número aleatorio. El segundo dato, matriz, buscar en. Entonces, tengo que seleccionar toda la tabla que tengo en la hoja 1. Entonces, voy a seleccionar toda la tabla. El tercer parámetro que me pide aquí es el indicador de columna. ¿Qué columna necesito que me traiga de todas estas? Entonces yo cuento columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesito que me traiga la columna número 6. Y por último, aquí donde dice ordenado, le vamos a decir que falso. Falso me devuelve la coincidencia exacta, es decir, el valor exacto 123. A veces en algunas tablas, si el número no está o no se encuentra, uno puede decirle que le traiga el más aproximado. Y eso lo hace introduciendo en esta celda el valor de verdadero, pero para este caso le vamos a introducir falso. Y le damos a aceptar. Y si lo hice bien, me debe traer el 38. A mí, ¿no? Porque yo estoy seleccionando el número 123. No sé ustedes qué valor hayan traído. Ok, profe. Una vez hecho eso, tengo que fijar los rangos de la tabla. Acuérdense que los rangos los fijamos con F4. Entonces seleccionamos las celdas del rango y le damos F4 y ahí sí simplemente arrastramos. Y ¿Cómo ya hice lo de rango, profe? Qué pena. lo del rango, Sí. ya te muestro. Me voy aquí a la celda y aquí Sí. en la celda doy F2, me debe ubicar algo así como esto. Me paro donde dice A1, aquí, Ajá. y le doy F4 y él me debe poner unos signos de unos pesos. Cliqueo también donde está el 3234 y le doy el F4 y él me debe colocar un signo pesos. Ok. Con eso lo que hago es fijar el rango, que siempre me utilice exactamente el mismo rango para buscar. Y arrastramos la fórmula. Ya habiendo hecho eso, ya simplemente lo que tendríamos que sacar es el promedio de las edades. Y el promedio, pues ustedes ya lo saben sacar. Lo sacamos con la función promedio. Selecciono el rango de datos, es decir, los 50 datos en este caso. Y yo he llegado a la conclusión de que el promedio de edad de las personas contagiadas en Colombia de coronavirus es de 46 añitos. O sea, los de mi edad más o menos.
A mí me da 39. Claro, Profe, a cada uno te nos toca un valor puedes, diferente. profe, te puedes poner otra vez en la casillita del promedio, por favor. Claro, se utiliza una fórmula de Excel que se llama promedio. Pero yo supongo que como pues para efectos del ejercicio a todos nos debe dar más o menos, no iguales, pero valores parecidos, ¿no? O sea, no me puede salir, por ejemplo, a mí que mi promedio sea 15 y su promedio sea 50, pues pienso yo. Sí, no debe haber mucha diferencia entre los rangos. Por ejemplo, a mí me dio 40, a usted le dio 46, entonces está bien. Entonces, vea, póngale cuidado lo que se hace normalmente en las empresas de producción. ¿Cuántos estamos ahorita en clase? A ver. Voy a hacer lo siguiente aquí rapidito y vamos a hacer un ejercicio nomás de chévere. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 somos. Perfecto. Entonces, normalmente en las empresas de producción lo que hacen es que van sacando promedios de promedios. ¿Cómo es esto? Entonces, yo saqué mi promedio, a mí me dio 46,06. Ramiro, ¿cuánto te dio? A mí no me da. Ramiro, ¿cuánto te dio? Profe, a mí no me da eso. A mí Profe, sabe 40. que yo no pude arrancar con ustedes desde aleatorios, pero enseguida me devuelvo y yo lo hago. Sino Listo. que el archivo no me descargó de la misma rapidez de ustedes. Listo, ahorita vamos hablando. Profe, Entonces, no es Dale, profe. 40,9. listo, regálame, voy en orden para no perderme. Manuel Hernández, ¿cuánto te dio? Profe, yo soy muy perdida. José Daniel Cardona. Profe Cárdenas. Cárdenas, qué pena. Profe, 44,3. 3. Laura Constanza. Profe, me tienes que tener paciencia porque resulta que mi computador está en inglés, al igual que las fórmulas, entonces Ok, hay unas que no las he podido hacer. ok, perfecto. Daniela Cardona. Profe, ¿dónde sacó el promedio? Daniela Carmona, ¿tampoco? Profe, es que yo le di enter antes de colocar falso y ya me perdí. Bueno, No, profe, entonces vuelva a empezar. volvemos a repetir Pues entonces. sí puede volver a hacer el buscarme porque es que sin querer buscarme mío le di enter y no puse falso y ya me perdí. Y a mí se me Desde ponía aleatorios. rojo la pantalla cuando le pongo falso y me queda en 0. ¿Por qué? Sí, desde aleatorio, yo también voy perdidísima. Aquí, me paro entonces aquí donde dice edad en la primera, le digo insertar función, perdón, en fórmulas le doy insertar función. Espera. Ah, insertar. Profe, desde Profe. aleatorios, porfa. Desde aleatorios. Sí, profe, yo también estoy perdida. Qué pena. No, qué pereza esta clase así. Hagamos. Sí. ¿Qué hora es? 18:35. Profe, es que yo creo que ahí que quedan es 5 un minutos. poco rápido. Entonces nosotros como somos más lentos, no lo Sí, hacemos. no, yo voy al ritmo que ustedes me digan, yo no tengo problema. Ok. No, sino que es complicado porque tenemos que mirar la pantalla suya, ir a Excel. Y es duro. Mire, desde aleatorios, cojo una fórmula que se llama aleatorio entre. Busco en Excel una fórmula que se llama aleatorio entre. Laura, esa sí te sale. Sí. Listo. Y ahí me pide dos rangos, inferior y superior. Entonces, les decía, en este estudio, como tengo 3.233 personas y la premisa del muestreo aleatorio simple es que todas las personas o todos los elementos deben estar incluidos dentro de la muestra, o dentro de la muestra no, dentro de la selección que yo voy a hacer, cada uno de ellos debe tener posibilidad de estar, ¿cierto? Porque si esto fuera un premio, una lotería, un subsidio del gobierno, pues obviamente todos deberíamos estar si nos van a dar un premio. Entonces yo para este caso digo que entre 1 y la totalidad de elementos del estudio. En este caso, la totalidad de elementos de mi estudio son 3.233. O sea, el último personaje que tengo aquí es 3.233. Entonces aquí le debo colocar el valor 3.233.
y le doy Enter. Y él me genera un número aleatorio. ¿Listo? Hasta ahí vamos todos. Sí. Profe. Profe, está bien. Copiamos la fórmula, arrastramos con el cuadro de llenado o con control C, control, bueno, cada quien mata sus pulgas como pueda. Arrastramos la fórmula hasta la casilla, si están obviamente aquí en el 1, pues hasta la casilla 50, pero pues necesito son 50 elementos porque voy a seleccionar 50 elementos. Creo que a mí me saca un error. Te saca un error. ¿Con quién hablo? ¿Jessica? Sí, señor. Estás metiendo bien la fórmula, mira, debe ser así. Igual aleatorio punto entre paréntesis 1 punto y coma 3233. Espéreme que yo creo que no la estaba haciendo bien. Yo también creo. Listo. Listo, ahora sí. Listo. Entonces arrastramos o copiamos la fórmula 50. Para que no me esté cambiando el rango, porque cada que yo hago operaciones aquí en Excel, él me cambia esos números aleatorios. Entonces yo voy a coger esa columna y la voy a copiar. Le digo control C, ¿cierto? Me paro aquí en esta parte, aquí, y le digo, me borró el control C, y le doy aquí en pegar en la parte de abajo, pegado especial. Y le voy a decir que me pegue solo los valores para que no me vuelva a cambiar. Y él me va a copiar los valores. Entonces ya me copió los valores y ya así yo haga cualquier operación, esa columna nueva pues no me va a volver a cambiar. Una vez hecho eso, borro mi primera columna, la que generé el número aleatorio. Profe, perdón, ¿dónde le doy para copiar solo los valores? El inicio. Mira, vas aquí, le das control C, vas para acá y le das aquí en pegar, pegado especial, y aquí donde dice valores. Y le das a aceptar. Listo, profe, muchas gracias. Obviamente en todo el rango. Si ustedes quieren dejar la primera columna, la pueden dejar. Si no la quieren borrar, pues si la quieren borrar, bórrenla. Pues yo la borré como para que no nos estorbe, pero pues ustedes quieren, déjenla ahí para que vean de dónde salió la fórmula. Yo la voy a borrar. Y entonces estos son los datos de las personas que voy a necesitar. El 2752, el 3207. Ahí vamos a utilizar una fórmula que se llama buscar B. Entonces decíamos que nos íbamos aquí a donde decía fórmulas, insertar función, seleccionábamos aquí todo y dentro de las opciones que nos da aquí abajo íbamos hasta encontrar una que se llamaba buscar B. Creo que no demora en cortársenos. Yo me conecto enseguida. Listo, vamos todos acá. Sí, profe. Listo, valor buscado. Entonces voy aquí a este número. Este es el valor que necesito encontrar en la tabla. Sí. Matriz, buscaré. Bueno, Tengo que seleccionar toda la tabla. Entonces voy a la hoja 1 y selecciono toda la tabla. Selecciono todo el rango de datos. ok, un segundito, profe. Profe, ¿cómo lo selecciona así rápido? Ay, pues madre, ya les digo. Listo. Buscar B.